Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. ¿Qué es la Trinidad? La razón más importante por la que a las personas les cuesta trabajo entender la doctrina bíblica de la Trinidad radica en la manera errada de comunicar los conceptos. Es muy raro que alguien realmente discuta o debata sobre la verdadera doctrina de la Trinidad. La mayoría de los argumentos que tienen lugar en discusiones familiares, de amistades o reuniones en las congregaciones, todas involucran a dos o más personas que luchan vigorosamente por dos o más representaciones erróneas de la doctrina en sí. No es de extrañar que tantos encuentros y reuniones como estos, donde se discute sobre la Trinidad, provoquen más bien calor que luz. En la comunicación humana es fundamental definir los términos. Sin embargo, hay mucha gente que invierte demasiada energía emocional en la Trinidad, al punto que a menudo pasan completamente por alto la etapa de las definiciones y se lanzan a la etapa de las uñas y dientes. Y esto no solo es cierto en el presente. Históricamente hablando, muchas de las primeras batallas sobre la doctrina que tuvieron lugar siglos atrás tenían que ver con la manera en que una de las partes usaba cierto conjunto de términos y la manera en que la otra parte usaba el mismo conjunto de términos. Esto se hizo aún más difícil por el hecho de que había personas de habla griega que intentaban entender lo que decían las personas de habla latina y viceversa. Hoy podemos mirar atrás y darnos cuenta que desde el principio ambos lados decían lo mismo, solo que lo decían con palabras diferentes. Muchas de estas discusiones se hubiesen evitado si alguien se hubiese sentado y definido los términos con claridad y firmeza. Cuando se trata de la afirmación central de la naturaleza trina de Dios, la mayoría de las veces saltamos por encima de las formalidades y nos lanzamos directamente a la batalla con pasajes de la Escritura. El resultado es casi siempre el mismo. A ambos lados se marchan pensando que el otro estaba completamente ciego. Tales experiencias frustrantes podrían minimizarse si recordáramos que no podemos dar por sentado que la otra persona comparte nuestro conocimiento o comprensión de los aspectos específicos de la doctrina en cuestión. Por muy tedioso que parezca al principio, debemos resistir la tentación de eludir las bases necesarias e insistir en que cada cual defina lo que cree que es la Trinidad y la manera en que van a utilizar muchos de los términos clave que serán parte del debate. Sin este primer paso, se logrará muy poco. Antes de que les explique o les defina o les presente una definición de la Trinidad, es importante señalar que desde el comienzo enfrentamos una verdadera dificultad: el lenguaje como tal. Los creyentes se han esforzado durante siglos para poder expresar, dentro de las limitaciones del lenguaje humano, la revelación única que Dios hace de su modo de existencia. El esfuerzo es grande, porque el lenguaje es un medio finito de comunicación. Y es que se trata de mentes finitas que desean expresar con palabras verdades infinitas. En ocasiones simplemente no podemos decir lo que necesitamos decir para poder expresar adecuadamente la grandeza de nuestro Dios. Los humanos se comunican mediante ejemplos. Cuando los niños pequeños comienzan a hacer el interminable número de preguntas que les surgen en sus pequeñas mentes, a menudo nos encontramos usando analogías o ejemplos en nuestras respuestas. Cuando nos preguntan a qué sabe un nuevo alimento, o cómo es que las personas pueden caminar con las dos piernas,
o cómo es que respiramos día a día. Todas esas cosas generalmente a veces, y muy comúnmente en niños, las respondemos con ejemplos. Quizás les decimos, sabe un poco a galletas con miel. Este nuevo plato sabe a parecido a. Porque sabemos que el niño ha probado las galletas con miel. Puede que el alimento nuevo no sepa exactamente eso, pero les da una idea. A medida que la base de datos de su conocimiento crece, podemos entonces expandir nuestras analogías. Nunca vamos a escapar a ese elemento de nuestro lenguaje. Cuando nos encontramos con nuevos pensamientos, nuevas ideas, es natural que tratemos de hacer que encajen en categorías preexistentes al compararlos con experiencias o hechos pasados. Este proceso funciona bastante bien para la mayoría de las cosas, pero no para las cosas que son únicas. Si algo es realmente único, no existe nada más con que se pueda comparar, no al menos sin introducir algún elemento de error. Uno podría ser capaz de dibujar un paralelismo con cierto aspecto de lo que es verdaderamente único. Pero si es realmente único, la analogía se verá limitada. Y si se fuerza demasiado, llegará a estar completamente equivocada. Pero debido a que no encontramos en nuestras vidas demasiadas cosas que sean completamente únicas, no las arreglamos de todas maneras para seguir adelante. Por supuesto, el problema está en que Dios es completamente único. Él es único y no hay otro. Él es totalmente diferente a todos los demás. Y como frecuentemente nos recuerda el profeta Isaías en el capítulo 40 y el versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Esa pregunta no tiene respuesta, porque comparar a Dios con cualquier cosa en el orden de lo creado es, al final, negar su exclusividad. Cada vez que decimos, Dios es como... estamos pisando terreno peligroso. Sí, tal vez pudiéramos ser capaces de ilustrar cierto aspecto de Dios de esta manera, pero siempre que forcemos demasiado la analogía, se quebrantará. Hay dos maneras también en que nuestro lenguaje resulta ser un impedimento. En primer lugar, nuestro lenguaje usa el tiempo como basamiento. Cuando hablamos, lo hacemos en pasado, presente o futuro. Como veremos en las transmisiones posteriores, Dios no está limitado al tiempo como lo estamos nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de Él con nuestro lenguaje, nos vemos obligados a colocar limitaciones erróneas sobre su ser. Esto a menudo nos causa problemas reales a la hora de hablar de su naturaleza trina, pues caemos en un modo demasiado humano de pensamiento, debido a que somos criaturas basadas en el tiempo y tiempo limitado. En segundo lugar, nuestro idioma es un obstáculo a causa de lo que yo llamo exceso de equipaje. A menudo las palabras traen consigo cierto equipaje, el cual ha quedado adherido al significado de estas. La forma en que se usa una palabra puede evocar imágenes mentales particulares cada vez que la escuchamos. El ejemplo más claro de esto es la palabra persona. Esta es una palabra que se usa a menudo cuando se habla de la Trinidad. Cuando usamos la palabra persona, le adjudicamos todo tipo de equipaje proveniente de nuestras propias experiencias personales. Nos viene a la mente un cuerpo físico, un individuo separado de todos los demás, etc. Pensamos en una ubicación dentro del espacio. ¿Qué atributos físicos tales como la altura, el peso, la edad de esa persona y todas aquellas cosas asociadas con nuestro uso común de la palabra persona? Cuando usamos esta palabra para describir a una persona divina, es decir, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo,
tendemos a arrastrar con ella el bagaje que proviene del uso común que le damos a dicho término en la vida cotidiana. Hay muchos que al escuchar la palabra persona siendo usada respecto al Padre, por ejemplo, evocan la imagen de una figura anciana como la persona del Padre. Todo lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en el término persona es que está separado, que es diferente y que está limitado. Será entonces, en esta serie que quiero compartir con ustedes, mi tarea, y por supuesto que es muy difícil, esforzarme para que separemos ese equipaje mental de nuestro pensamiento y utilizar dichos términos de manera muy específica y limitada para evitar una confusión innecesaria. Llegó el momento de establecer una definición básica, sencilla y fundamental de la Trinidad. Paso a leerla. Dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas, coiguales y coeternas. Dígase, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Dentro del ser único que es Dios, existen eternamente tres personas coiguales y coeternas. Dígase, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, seguramente dirás que definir una creencia en una oración tan sencilla resultaría algo arriesgado. Bueno, sí, en realidad sí. Por eso que he escogido muy bien mis palabras a la hora de entregarte o compartir esta sencilla definición de lo que es la Trinidad. Cada palabra, cada concepto que está incluida en esta definición resulta muy importante, porque cada uno de los conceptos que te acabo de leer tiene una función específica. Pero más importante aún es que he evitado también ciertas palabras. Observemos brevemente algunas de las principales cuestiones presentadas en esta definición. En primer lugar, la doctrina descansa completamente sobre la verdad de la primera cláusula. Hay un solo Dios. El ser único que es Dios lleva consigo una gran carga de información. Noten, el ser único que es Dios es muy potente. Esta no solo afirma que hay un solo Dios, que por lo demás es una creencia histórica aceptada por cristianos y por judíos, al ser religiones monoteístas, sino que también insiste en que el ser de Dios es uno, único, inseparable, indivisible. Como ya puedes observar, hay mucho contenido en cada frase. Analizaremos todo esto en la medida que vamos desarrollando esta serie, La Trinidad Olvidada. Pero por ahora te diré y que pondré el énfasis de esta primera cláusula. El énfasis o lo esencial es el monoteísmo, el ser único que es Dios. Monoteísmo. ¿Okay? Eso sería el énfasis de esta primera cláusula, de esta definición. Y la afirmación de que hay un solo Dios verdadero. ¿Okay? En segundo lugar, la definición insiste en que hay tres personas divinas. Percatémonos de inmediato que no estamos diciendo que hay tres seres que son un ser, o tres personas que son una persona. Eso sería una paradoja. Hago énfasis en esto porque en la mayoría de las ocasiones esta es la tergiversación de la doctrina que se encuentra comúnmente en la literatura de varias religiones, sectas y movimientos que niegan la Trinidad. La segunda cláusula habla de tres personas divinas, no tres seres divinos. Como advertí anteriormente, no debemos sucumbir a la tentación de leer el término persona como si estuviéramos hablando de seres humanos finitos e independientes. Cuando decimos persona al hablar de la Trinidad, es muy diferente de aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de criaturas como nosotros.
En la última cláusula se identifican a estas personas divinas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas de las interpretaciones erradas sobre la Trinidad pueden ser disipadas si simplemente recordamos una verdad básica. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de un qué y tres quiénes. El qué es el ser o la esencia de Dios. Los tres quiénes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos ser muy cuidadosos de no mezclar el qué y el quiénes con relación a la Trinidad. En tercer lugar, se nos dice que la relación entre estas personas divinas es eterna. Ellas han existido eternamente en relación única. Se dice que cada una de las personas es eterna, que cada una es coigual a la otra en cuanto a su naturaleza divina. Cada una comparte plenamente el ser único que es Dios. Vuelvo a repetir, cada una de estas personas comparte plenamente el ser único que es Dios. El Padre no es una tercera parte Dios. El Hijo no es una tercera parte Hijo o Dios. El Espíritu no es Dios una tercera parte, ¿verdad? Cada uno es plenamente Dios, coigual con los demás, y todo eso de manera eterna. Nunca hubo un tiempo en que el Padre no fuera el Padre, en que el Hijo no fuera el Hijo, ni el Espíritu Santo no fuera el Espíritu Santo. Su relación es eterna, no en el sentido de que hubiera sido por largo tiempo, sino que existe, de hecho, fuera del tiempo mismo. Entonces, los tres fundamentos de la Trinidad ya son claramente visibles. Resumiendo, ellos son: el primer fundamento, monoteísmo, hay un solo Dios. Segundo fundamento, hay tres personas divinas. Tercer fundamento, las personas son coiguales y coeternas. Estos tres fundamentos no solo proporcionan los cimientos en los que se basa la Trinidad, sino que nos explican por qué los cristianos que aceptan toda la Biblia creen en esa doctrina. Esto es muy importante. A menudo los debates de los cristianos que tienen con otras personas también acerca de la Trinidad caen en círculos viciosos, porque no identificamos estas tres verdades como enseñanzas bíblicas. Repito, hay un solo Dios, hay tres personas divinas y las personas son coiguales y coeternas. En estas discusiones, cuando alguien nos dice, ¿cómo puedes decir que solo crees en la Biblia cuando usas términos como Trinidad que no aparecen en ella? Debemos estar prestos a señalar que estamos obligados a hacerlo, porque la Biblia misma enseña estos tres puntos. Cada error y herejía en esta doctrina encontrará su origen en la negación de una o más de estas verdades. Esta serie, La Trinidad Olvidada, pretende establecer como verdades divinas claramente reveladas en la Escritura los tres fundamentos mencionados anteriormente. Mi enfoque sobre la Trinidad no es como un tema filosófico o una especulación teológica que puede interesar a una persona por un tiempo. Quiero enfocar la Trinidad como una verdad revelada. No creo en la Trinidad porque sea tradicional hacerlo. Creo en ella por la misma razón que Atanasio. Sí, Atanasio, el gran obispo de Alejandría, ¿ok? Que desde el principio defendió la deidad de Cristo contra el movimiento arriano. Y lo hizo por mucho tiempo. Las Escrituras, queridos oyentes, me obligan a llegar a esta conclusión. No puedo sostener la Biblia en mi mano
y al mismo tiempo negar la Trinidad. Ahí existe una contradicción fundamental. La Trinidad es una doctrina para las personas que creen en la Biblia. Resulta muy común que aquellos que niegan la Trinidad quieren hacer sentir a los cristianos como si fueran de cierto modo incoherentes al creer en una doctrina que, entre comillas, no está en la Biblia. ¿Dónde encuentras la palabra Trinidad en la Biblia?, dicen. Sin embargo, es todo lo contrario. Las únicas personas que son verdaderamente bíblicas son aquellas que creen todo lo que la Biblia tiene que decir sobre un tema determinado. Si creo todo lo que dice la Biblia sobre un tema X y uso un término que no se encuentra en la Biblia para describir la enseñanza completa de las Escrituras sobre ese punto, ¿no estoy siendo más fiel a la palabra que alguien que limita a los términos solamente bíblicos, pero que rechaza algún aspecto de la revelación de Dios? Los creyentes cristianos creen en la Trinidad, no porque el término en sí aparezca en el texto de la Escritura en alguna forma de credo. En cambio, ellos creen en la Trinidad porque la Biblia, tomada en su totalidad, acepta como una revelación de Dios intrínsecamente coherente, enseña que hay un ser único de Dios, primer fundamento, que es totalmente compartido, tercer fundamento, por tres personas divinas, segundo fundamento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay contradicción entre ser un creyente de la Biblia y creer en la Trinidad. Uno conduce natural e inevitablemente al otro. La mayor parte de esta serie, La Trinidad Olvidada, la dedicaré a demostrar a partir del texto de las Escrituras cada una de las tres verdades fundamentales que nos conducen inexorablemente a la doctrina histórica de la Trinidad. Después iré avanzando estableciendo estas verdades. Ampliaré brevemente la breve definición, valga redundancia, que compartí contigo hace un momento. La mayor parte de este estudio, ya más especializado, será cuando vamos avanzando ya en los distintos capítulos y grabaciones. ¿Ok? Ahora, estas definiciones técnicas son generalmente negativas. Es decir, nos dicen más sobre lo que no es la Trinidad que lo que es en sí. Sin embargo, esto no debería sorprendernos. Debemos recordar siempre que estamos tratando de definir y descubrir algo que es absoluta y universalmente único. Es mucho más fácil decir esto no es a lo que me refiero que decir, bueno, esto es así. Pues no hay nada en el universo creado que sea real y plenamente semejante a algo que sea absolutamente único. En primer lugar, eso es lo que lo hace único. Por esta razón, los teólogos han tenido mucho más éxito al decir la Trinidad no es esto, que decir positivamente la Trinidad es esto. Bueno, esta serie la pretendo desarrollar como teólogo y apologista cristiano. Un apologista cristiano es una persona que hace defensa y da razón de la fe cristiana. Como apologista, a menudo me he comprometido a definir y defender la doctrina bíblica de la Trinidad. No pretendo que esta serie, La Trinidad Olvidada, sea una defensa exhaustiva de la doctrina bíblica de la Trinidad. Hay todo tipo de objeciones que simplemente no abordaré, no por falta de deseo de hacerlo, sino por otra razón más importante. Mi deseo es que esta serie sirva para presentar, explicar y hacer comprensible una doctrina que, aunque está en el centro de nuestra fe, a menudo se ignora y se malinterpreta. Por eso que los enemigos de la Biblia, los distintos movimientos religiosos, sectas, sacan partido de esa ignorancia, de no conocer al detalle nuestras propias doctrinas
como creyentes cristianos. Es mi deseo que sigas esta serie y si puedo aportar en algo a tu experiencia de fe, habré cumplido mi misión, mi llamado y mi vocación como profesor bíblico. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.